Hemos planteado, si se recuerdan desde un principio, que vamos a ver la carta o bosquejamos la carta como un conjunto de preguntas. Son 12 preguntas, todas relacionadas con el autoexamen de qué tan maduro estoy. Muchas veces preguntamos acerca de la madurez espiritual, el grado de madurez espiritual, y no encontramos una forma de evaluarnos nosotros mismos. Santiago nos da ese recurso y nos lo da de una manera muy útil, muy práctica y muy valiosa. Así que hoy iniciaremos el segundo estudio y la pregunta de este segundo estudio es: ¿me responsabilizo de mis decisiones al enfrentarme con las tentaciones? La contrapregunta podría ser: ¿eludo mi responsabilidad? Y tendríamos que honestamente responder si sí o si no. Un fragmento de los versículos que veremos hoy dice: cada uno es tentado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Es tentado y es seducido. No hay excusas si pecamos. Desde el momento en que podemos decidir libremente, somos responsables de nuestras decisiones. Eso lo veremos en Santiago 1, versículos 12 al 18. Anteriormente vimos que Santiago enseñó que la prueba es útil y es necesaria. Hasta es valiosa la prueba. Así la presenta Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Porque la prueba afrontada con paciencia produce madurez espiritual. Ya vimos que en el estudio anterior, vimos que el elemento clave para que la prueba produzca madurez es la paciencia. La paciencia es la que le da el tiempo necesario a la prueba para hacer su trabajo. También enseñó que si no entendemos eso, debemos pedir sabiduría a Dios. Si somos incapaces de ver la prueba como algo útil y valioso y no como una tragedia o como un descuido de parte de Dios en la protección de nosotros, entonces debemos pedir sabiduría, porque nos hace falta sabiduría. Dios es quien ha diseñado este método para nuestro provecho. Dios no usa, y ese es otro tema que se tocó, Dios no usa la riqueza material para medir el progreso espiritual. Para Dios el valor radica en la persona y no en lo que posee. Ahora, en esta parte que vamos a ver, Santiago enseñará los beneficios de vencer la prueba o de vencer la tentación. El premio por vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no es el responsable de nuestras caídas frente a la tentación. Él no es el responsable. Nuestra caída es un proceso. Y eso lo va a explicar muy claramente la carta de Santiago. Es un proceso. Se gesta como un proceso, como que fuera un proceso de concepción, gestación y alumbramiento. Ese es exactamente el ejemplo que usa Santiago para tocar este tema. Y ese proceso se inicia en lo íntimo del corazón. Así que la decisión y la responsabilidad son nuestras. Punto. No hay otra forma de verlo. La base bíblica está en Santiago 1, del 12 al 18. Y yo quisiera que oráramos antes de continuar. Señor, ayúdanos para que podamos entender en este fragmento de tu palabra que no debemos eludir nuestra responsabilidad, pero también no es inevitable caer en pecado. Se puede evitar. Tú nos das los recursos, tú nos das las fuerzas, tú nos das la estrategia, nos das el poder para hacerlo. Sin embargo, todo eso que tú nos das resulta inútil si nosotros voluntariamente decidimos pecar. Así que, Señor, queremos pedirte que con este estudio podamos fortalecer nuestro entendimiento acerca del proceso de la tentación, la prueba, la caída, la responsabilidad, pero que al final eso no se quede solamente en una comprensión o en un entendimiento, sino que nos lleve y nos motive a la acción, que podamos de aquí en adelante pedir ayuda,
al único que nos puede ayudar en esos momentos difíciles, a ti. Y que de esa manera, donde antes caíamos, ahora podamos sobrevivir la tentación sin caer. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Así que vamos a leer. Versículo 12 en adelante dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Un texto muy lindo, muy importante, muy práctico y profundo también. Así que vamos a estudiarlo en detalle, palabra por palabra, versículo por versículo, como debe hacerse cuando se hace un estudio expositivo, como es el caso de este. No es un estudio temático, es expositivo. Eso significa vamos versículo por versículo, ahondando, escudriñando, desmenuzando, hasta comprender. Empieza con bienaventurado el hombre. Desde ahí tenemos que poner una nota de claridad. Aquí la palabra hombre no se refiere al sexo masculino. Está hablando de en general la persona, el ser humano. Bienaventurado el ser humano, bienaventurada la persona, hombre o mujer. Y bienaventurado, otra traducción que tendría esa palabra bienaventurado es 3 veces dichoso, 3 veces feliz esa persona. Pero ¿qué es lo que hace tan dichoso a esa persona? Y lo siguiente aclara esa pregunta, que persevera bajo la prueba. Esta palabra que ha sido traducida prueba también puede ser traducida sin ningún problema como tentación. Bienaventurado el ser humano, bienaventurada la persona que persevera bajo la tentación. Y persevera, vamos a ver qué significa sobrevive sin caer, que persevera bajo la prueba, que permanece, que no retrocede, sino que da la batalla, que aguanta el peso de la prueba y no se da por vencido, que soporta con valor, determinación, paciencia y calma, que sabe que el placer del pecado siempre termina en tragedia. Todo eso viene implicado atrás de persevera bajo la prueba, aguantar, resistir, dar la batalla, no retroceder, salir victorioso, tener paciencia, calma en todo ese proceso. Mateo 5:11 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Eso está en las bienaventuranzas, que fue un sermón muy importante que dio Jesús. Y ese tipo de bienaventuranza era muy común en la enseñanza hebrea. Santiago, como un hebreo, está enseñando usando también bienaventuranzas. Bienaventurado el que persevera bajo la prueba, tal y como lo hizo Jesús. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Una vez que ha sido aprobado. Una vez que su fe, luego de ser puesta a prueba, sale confirmada. Es semejante, podemos usar el ejemplo, semejante a los metales preciosos. Si ustedes saben un poco de los metales preciosos, para purificar
un metal precioso se somete a fuego, pero no fuego bajo, es fuego muy intenso que lo derrite, lo licúa. Y una vez que está en estado líquido ese metal, producto del calor intenso, entonces, mientras está muy caliente y líquido, se aprovecha porque toda la escoria, toda la impureza que tiene ese metal, sube a la superficie. Se puede remover fácilmente. Y una vez que ese metal otra vez se enfría, queda mucho más puro que lo que estaba antes de ser calentado. Eso es lo que sucede también con el ser humano, con las personas, con los salvos, con los creyentes, cuando sobreviven la prueba. Cuando se sobrevive la prueba, se quitó escoria de nuestra vida. Y cada vez que sobrevivimos la prueba, se quita más escoria. Eso significa, cada vez somos más perfectos. Somos refinados, somos purificados, somos perfeccionados en el proceso de la prueba. Pero si no se sobrevive la prueba, es como que se caliente un metal, la escoria sube, pero no se remueve. Y se permite que otra vez se enfríe el metal con toda su escoria ahí. Ese metal sigue siendo un metal contaminado, no ha sido perfeccionado. De igual manera sucede con nosotros. Y dice, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Aquí está hablando, no está hablando de recibirá la vida eterna como resultado de sobrevivir la tentación. No, porque la vida eterna ya ha sido garantizada desde el momento que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y como en este caso Santiago está hablándole solamente a creyentes verdaderos, a salvos, el hecho de recibir la vida es algo que en todos ellos ya está garantizado. La vida eterna ya está garantizada desde el momento que creyeron. Entonces, ¿a qué se refiere con corona de la vida? Y para eso podemos perfectamente ver otros pasajes también del Nuevo Testamento donde se habla de galardones, coronas, coronas que son dadas por Dios, son como premios, son como distinciones que son dadas no en esta vida, sino en el futuro, cuando estemos ya con el Señor. La vida en Cristo, luego de que somos hechos salvos por fe, es como una carrera. Y el atleta que se prepara para una carrera tiene dedicación, preparación, sacrificio, disciplina, paciencia. Todo eso requiere un atleta que está compitiendo o que está en el proceso de competir en una carrera. Se abstiene de muchas cosas, se cuida de muchas cosas, hace ejercicio, duerme bien. Eso es el caso de un atleta para una carrera. Nosotros estamos en la carrera de la vida y requerimos el mismo tipo de disciplina. Veamos estos dos textos, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ese es Pablo, tomando como ejemplo los atletas para lo que estaba enseñando. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. La carrera de la vida cristiana debe hacerse con responsabilidad. Y en 2 Timoteo también Pablo habla. Él está hablando en 2 Timoteo 4:7 y 8. Lo último que él quería comunicar antes de ser sacrificado. Pablo murió en la ciudad de Roma. Quien gobernaba en ese momento era Nerón. Él murió sacrificado, ejecutado, decapitado en Roma. Y justo antes de morir, no sabemos exactamente cuánto tiempo antes, pero muy cerca de ese momento, él escribió a su hijo espiritual, Timoteo, y le dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, me he mantenido firme.
No he titubeado, no he flaqueado. He sido consistente y constante. He dado todo lo que podía dar. Eso está diciendo ahí. ¿Y qué dice al final? En el futuro me está reservada la corona de justicia. Aquí habla de corona de vida y Pablo habla de corona de justicia. Son galardones. Todos tenemos la posibilidad de que en el futuro Dios nos otorgue distinciones, galardones. No es para ganar la vida eterna. Simplemente es la forma en que Dios va a honrar la vida que nosotros tuvimos después de que ya somos salvos. Al momento de ser salvo, Dios tiene una expectativa acerca de mí y Él espera mucho de mí, que yo use mis capacidades, mi inteligencia, mis contactos para hablarles, para llevar el evangelio, para compartir lo que para mí ha sido algo que me ha transformado. Él tiene esa expectativa. Cuando nosotros efectivamente compartimos el mensaje de salvación, le hablamos a otros, somos intencionales en hacer la tarea que Dios ha reservado para nosotros, entonces Dios se agrada. Y Dios, si ve sinceridad en lo que hacemos, Dios otorgará galardones. Y no lo hacemos, quiero también aclarar, no hacemos eso con el interés de recibir galardones, porque si yo predico, enseño, le hablo a otros, pero lo que hay en el centro de mi mente es, con eso yo me voy a ganar un galardón. Eso es suficiente ya para que Dios me otorgue 1, 2 o 3 galardones. Entonces yo perdí totalmente el propósito. Si yo lo hago con ese propósito, no voy a recibir nada. Pero si lo hago con el propósito de llevar a otros lo mismo que a mí me transformó, por gratitud, por amor, Dios seguramente me va a premiar. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Miren, esta frase es muy importante. Cuando dice que nadie diga, ¿quién es ese nadie? ¿De quiénes está hablando? Se refiere a quienes ya somos salvos por fe en Jesucristo. No está hablando de quienes todavía no conocen al Señor como su Salvador. Está hablando de los salvos, de nosotros, los creyentes verdaderos, que estamos siendo probados por medio de la tentación. Es una advertencia a quienes quieren eludir su responsabilidad. No diga, soy tentado por Dios. Y aquí yo quisiera recordarle a quienes tienen hijos, o si se recuerdan cuando eran más jóvenes, cómo trataban de eludir la responsabilidad. Yo no fui. No sé quién fue, pero yo no fui. Y tenía uno todavía las manos manchadas de lo que uno supuestamente no había hecho. Y uno seguía diciendo, yo no fui, yo no fui. Eso es la actitud de un niño. Y muchos de nosotros nos comportamos como niños. No queremos asumir la responsabilidad. Queremos eludirla. Como sea, la queremos eludir. Pero eso sí, peleamos muy intensamente por nuestra libertad. Se nos olvida que la libertad es una cara, que su contraparte es la responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que el mundo está enseñando ahorita? Tú eres libre, debes defender tu libertad, debes luchar por tu libertad contra quien sea, debes pelear con todas tus fuerzas por tu libertad. Pero luego en la responsabilidad, no, los demás son los responsables. Los gobernantes son los responsables. Todos los demás son responsables. Yo no soy el responsable. Yo solo quiero ejercer mi libertad. Esos son los patrones del mundo, pero no es lo que Dios enseña. Dios enseña, yo te hice a mi imagen y a mi semejanza. Te di inteligencia como nadie más la tiene. Te di la capacidad de imaginar. Te di la capacidad de tomar decisiones. Entonces también, si te hice a mi imagen, te hice también
capaz de asumir responsabilidad. Como yo, Dios, asumo mi responsabilidad. Pero entonces, ¿qué hace el que quiere ser irresponsable? Dice, es culpa de Dios. ¿Saben qué propósito tiene decir eso? Presentarnos como víctimas de la voluntad de Dios. Ese es simplemente preparar el terreno para justificar una caída inevitable o, peor todavía, una caída ya planificada. Yo planifico caer en la tentación y luego le echo la culpa a Dios. ¿Para qué me pusiste eso enfrente? Tú eres el responsable. ¿Qué podía hacer yo si tenía ya enfrente eso? Pues podías de haber dicho no. No, le echamos la culpa a Dios. Imagínense, si Dios planeó la tentación, ¿quién soy yo para resistir? Esa es la posición del que dice esa frase. ¿Cómo puedo yo pelear contra Dios? Es imposible que yo, como ser humano, pueda pelear contra Dios. Por lo tanto, era inevitable caer. Era inevitable caer. Algo similar ocurre cuando muchos cristianos, en una forma muy inmadura, muy imprudente y con ignorancia de la palabra, apelan a supuestos espíritus para justificar la carnalidad del ser humano. Es que no es él tiene un espíritu de pereza, pero no es él el perezoso. Es el espíritu que lo ha poseído el que lo hace perezoso. No, no. Tiene un espíritu de adulterio. Por eso es que él no puede soportar la tentación y está cayendo constantemente con diferentes mujeres o diferentes hombres en vez de mantenerse fiel a la mujer o al hombre que prometió amar toda su vida. No, él no puede resistirse porque él tiene un espíritu de adulterio. Eso es trasladar la responsabilidad que es mía a alguien más. A Satanás, a un demonio, a un espíritu, a Dios, a las circunstancias, al mundo, a la vida, al gobierno. Debemos parar ya. Dios, inspirando a Santiago, nos pone un alto, nos para en seco, por decirlo así, cuando queremos eludir responsabilidad. Y eso de eludir responsabilidad no es nuevo, no es nada nuevo. Desde el Edén, Adán decidió que la culpa de su caída era de Dios. Tú eres el culpable, porque me diste a esa mujer y culpa de esa mujer yo caí. ¿Qué le dice Dios? Ah, sí, tienes razón. No me había puesto a pensar eso. Sí, yo soy el responsable porque te di a esa mujer. No. Dios ni siquiera ocupa un instante de tiempo en razonar el argumento de Adán, echándole la culpa a Dios por haberle dado a Eva. Dios de una vez va a decir, yo te dije a ti esto y tú no hiciste caso. Si la mujer que yo te di, Eva, te dio del fruto, tú de todos modos tenías la posibilidad de decir no y no lo hiciste. Tú eres responsable porque al que le hablé no fue a Eva, fue a ti al que hablé. Y tú decidiste no obedecer. ¿Qué dice este versículo? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Y aquí tenemos que entender que no puede ser tentado tiene el énfasis de Dios no puede caer en tentación, porque tenemos que recordar que Jesús es Dios. Y Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto. Una cosa es ser tentado, y eso vamos a ver hoy. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación, eso es pecado. Y esa es la gran diferencia entre Jesucristo y todo ser humano, que Él jamás cayó en tentación. Nosotros sobrevivimos a unas tentaciones y a veces caemos en otras. Estamos constantemente en ese proceso. Satanás trató de hacer caer en tentación a Jesucristo.
Jesús fue tentado en cuanto a su provisión material. Di a esas piedras que se conviertan en pan y alivia tu hambre, porque tienes mucha hambre después de 40 días de no comer ni beber nada. O también fue tentado en cuanto a la protección divina, al querer usar un versículo como que fuera un amuleto. Yo digo ese versículo y entonces imprudentemente me tiro a lo que sea, porque Dios va a mandar sus ángeles y te van a proteger. La Biblia no es un amuleto. No es en esa forma que se usa la Biblia. Fue tentado también en eso, pero también fue tentado porque Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Satanás lo tentó con algo que a los seres humanos les encanta, el poder. Mira todos los reinos, mira todo lo que yo puedo darte. El único requisito, Jesús, es que tú te postres y me adores a mí. Fue tentado en cosas en que el ser humano muy fácilmente cae. Provisión, protección, poder. Pero no cayó. Ha sido tentado en todo, como nosotros. Ahí está hablando de Jesús, pero sin pecado. Ese pero es la gran diferencia. Y cuando habla de Dios y la tentación, dice, y él mismo no tienta a nadie. Acusar a Dios de planificar intencionalmente, maliciosamente, premeditar con alevosía, con ventaja, nuestra caída es una blasfemia. Decir eso es una blasfemia, porque entonces está hablando de un Dios que usa premeditación, alevosía y ventaja en nuestra contra para hacernos caer y después pedirnos cuentas de algo que él mismo planificó. Eso es blasfemia. Y Santiago prohíbe que blasfememos de esa manera. Dios es absolutamente santo, absolutamente puro y absolutamente bondadoso. De él no podría venir eso. De él no podría venir. No se puede esperar jamás eso. Génesis 3:12, recordando ese incidente del Edén. Adán respondió, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tú, Dios, eres el culpable. Yo no soy culpable. No me pidas cuentas. Tú mismo eres el culpable. Porque tú pusiste a la par mía a quien tú sabías que me iba a tentar y que yo iba a caer. Así que el responsable eres tú. No hagamos eso. No hagamos eso. Empecemos a madurar y veamos de dónde viene realmente el problema. Y yo quiero aquí que lo miremos en una forma gráfica. Pecar es un proceso. Es un proceso. Es un debate constante. Cumplir el deseo de la carne o cumplir el deseo del espíritu. Ese debate es permanente en todo ser humano, sin importar si ya reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros. Tenemos el espíritu, tenemos el poder a través del espíritu para vencer, pero eso no quiere decir que esa naturaleza corrupta ya haya sido quitada de nosotros. Esa, mis amigos, esa es la verdadera guerra espiritual. No lo que se nos ha tratado de vender como guerra espiritual. Muchas veces lo que se nos presenta como guerra espiritual, perdón con lo que voy a decir, pero más parece espiritismo que evangelio. Más parece espiritismo que evangelio. ¿Dónde ocurre la verdadera guerra espiritual? Aquí. Aquí. En la mente de los creyentes. En el corazón de los creyentes. Pablo lo dice muy claramente en Gálatas 5, 16 y 17. Digo,
Pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. ¿Dónde ocurre ese debate, esa guerra, esa pelea fuerte, esa guerra espiritual? Aquí y aquí. ¿De quiénes? De los salvos. Ni siquiera es externo. La guerra espiritual ni siquiera es externa. La verdadera guerra espiritual ocurre aquí, dentro de mí, dentro de mi corazón. ¿Qué sucede cuando en esa lucha, en ese debate por a quién debo complacer? ¿Debo cumplir el deseo de la carne o del espíritu? Decidimos cumplir el deseo de la carne. Lo primero que la tentación toca es el intelecto, convenciéndonos, seduciéndonos, tratando de justificar. Mira, no es tan malo. ¿Qué te puede pasar? Nadie te está viendo. Muchos lo hacen, trabajando el intelecto. El pecado trabaja el intelecto. ¿Por qué? Porque tiene que rebasar la barrera del intelecto para que bajemos la guardia. Cuando el intelecto es como una protección que nos ayuda a no ser golpeados por el pecado. Pero cuando el intelecto es convencido de que eso que vamos a hacer no es malo o no es tan malo o es malo pero no tiene consecuencias o es, en nuestra forma de pensar, un pecado pequeño que no tiene implicaciones, decidimos bajar la guardia. Una vez que bajamos la guardia, el siguiente aspecto que se toca es la emoción. Ya rebasada la decisión de hacerlo, viene el deseo, el anhelo. Y ya es una desesperación por cuándo lo hago, en qué momento lo hago. Yo quiero ya hacerlo. Ya, deseo fervientemente hacer eso que ya estoy convencido que no es un gran problema. Lo siguiente ya es la voluntad, es la acción. La acción que busca satisfacer. Ya lo hice. Eso que tanto quería hacer, porque realmente no es tan malo como me lo estaban presentando, ya lo hice. ¿Saben qué viene inmediatamente después? Para los salvos, para los creyentes. No estamos hablando de los incrédulos, porque esto último no tiene nada que ver con ellos, pero sí tiene que ver con los verdaderos creyentes. Lo que sucede inmediatamente después es que la comunión se pierde. Y vamos a ver, ese es el siguiente punto que vamos a ver. No es que hasta hacer pecamos. Desde el momento en que somos convencidos y tomamos la decisión de pecar, de ejecutar el acto pecaminoso, desde ese momento ya pecamos y desde ese momento se está afectando la comunión. Pero cuando lo hacemos, es mucho más claro que la satisfacción que pensábamos que iba a perdurar es efímera. No dura. Lo que el intelecto se convenció de que era bueno, realmente nos damos cuenta que no era bueno. Y entonces la comunión, ¿qué tipo de comunión se afecta? Nuestra comunión con Dios. Ahora, en ese momento Dios nos da la espalda. Dios voltea la cara para no vernos. No, somos nosotros, por vergüenza, que decidimos romper la comunicación con Dios. Eso es la pérdida de comunión. Esas son consecuencias que vienen por el pecado. Viene vergüenza, tristeza, pérdida de comunicación. Todo eso es la comunión se daña. ¿Qué sucede? Muchos creyentes no se dan cuenta que ya han sido perdonados. ¿Qué es lo que Dios quiere en ese momento? Que entremos en contacto con Él, arrepentidos de lo que hemos hecho. Y el perdón está garantizado. Está garantizado. El punto no es recuperar una salvación que perdí en ese momento al momento de pecar. No es eso. Eso también es doctrina mal entendida.
Nuestra salvación está segura, pero nuestra comunión se daña y podemos recuperar la comunión. Y debemos recuperar la comunión. ¿Cómo? Comunicándonos nuevamente con el Señor y reconociendo, ese es un punto clave, reconociendo nuestra responsabilidad en eso que ha pasado. Eso tenemos que hacer. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cada uno es tentado. ¿Por quién? Por su propia pasión. Por esa naturaleza pecaminosa que todos aún tenemos. Esa corrupción interior funciona como un caldo de cultivo al pecado. En los químicos biólogos usan mucho los caldos de cultivo y es un terreno propicio, es un recipiente muchas veces redondo, plano, donde se echa una especie, como básicamente es como un caldo, que se echa ahí, delgada la capa de caldo, pero es un caldo nutritivo muy propicio para que las bacterias crezcan. Entonces, si ellos quieren saber si algo realmente tiene bacterias o es inerte y no tiene bacterias, ponen una pequeña gota en medio. Si esa gota tiene bacterias, las bacterias tienen el alimento asegurado en ese caldo y crecen. Si lo que se echa es inerte y no tiene ninguna bacteria, no va a crecer nada ahí. Así que la corrupción interior de nosotros, esa naturaleza pecaminosa, funciona como un caldo propicio al pecado. Pero nosotros podemos detener ese proceso de cultivo del pecado. Lo podemos detener. Por eso tenemos voluntad. Por eso tenemos libre albedrío. Esa corrupción no es nueva, ya lo dijimos. Viene desde muy antiguo. Viene desde el primer ser humano. Va a estar acompañándonos siempre esa naturaleza mientras estemos en este mundo. ¿Y cuándo va a ser removida? Finalmente, cuando muramos, va a ser removida esa naturaleza pecaminosa. Esa capacidad, esa corrupción será removida. ¿De quiénes será removida? De aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. De ellos será removida y recibiremos cuerpos glorificados. Pero eso es en el futuro. Hoy, en vida, lo que tenemos que hacer es dar la buena batalla. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. Ese llevado también se puede traducir como atraído, cuando es atraído y seducido. Ahí funciona exactamente como funciona el cebo en un anzuelo de pesca. El anzuelo es metálico, se mira que tiene un gancho, se mira peligroso. Pero ¿qué hace el buen pescador? Oculta el gancho. Y es más, oculta casi todo el anzuelo con algo muy delicioso para los peces que están ahí, ya sea una lombriz, un gusano, un insecto u otro pez pequeño, pero oculta el gancho, oculta el peligro con algo muy delicioso. Eso es cebo. De esa manera funciona. Si nosotros miráramos descarnadamente el pecado, las consecuencias, claramente, quizás muchas veces ahí mismo paramos, tal vez por temor, pero paramos. Pero como no vemos eso, sino que vemos la parte agradable, dulce, placentera, seductora, que es el cebo que se le ha puesto al pecado, es donde el riesgo aumenta. Ser llevado significa ser atraído por algo apetecible y deseable. Ser seducido significa consentir o estar de acuerdo en aprobarlo. Y aquí el autor Santiago está usando ese ejemplo de la concepción, gestación y alumbramiento para explicar que el pecado es un proceso, no es una cuestión instantánea, es un proceso. Y como es un proceso, hay tiempo para tomar decisiones.
No ocurre tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pensar para decidir. No, hay tiempo. Hay tiempo. Desde que tomamos la decisión, ya hemos caído en pecado. Desde que somos seducidos, desde que nuestro intelecto, nuestra mente acepta y aprueba para dar el siguiente paso, ya pecamos. Desde ahí, ya cometimos pecado. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. ¿Concebido qué? ¿Qué se concibe de esa unión de sebo y voluntad de comer el sebo? Es como la unión de óvulo y espermatozoide en una concepción de un ser humano, por ejemplo. Lo que se produce de esa unión, donde finalmente se acepta como válido y como bueno lo que se va a hacer, lo que se concibe es el pecado. Así como el ser humano es una persona desde el momento de su concepción, desde el momento que el embrión inicia el proceso en el vientre de una madre, ya es una persona. Así, desde el momento de la concepción del pecado, el pecado ya es pecado. No se va a volver pecado al momento de el alumbramiento. Es pecado desde la concepción. Desde la aceptación en el corazón ya es pecado. No se necesita ejecutar la acción para convertirse en pecado. ¿Qué enseñó Jesús hablando del adulterio, por ejemplo? Él dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ni siquiera la ha tocado, tal vez ni siquiera le ha platicado. Todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Y qué significa eso? Ya pecó. Jesús subió el estándar. Si la deseas, si la codicias, si al verla ya tu mente está haciendo anticipadamente ese acto, tú ya pecaste. Antes, el detonante del pecado era la ejecución de la acción. Pero como Jesús enseña, es pensar y aceptar en la mente es suficiente para pecar. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Lo mismo que ya había sido concebido, que era pecado desde la concepción, es lo mismo que sale cuando se da a luz, pecado. No hay variación. Así como el ser humano es persona desde la concepción hasta su muerte, todo ese proceso es persona. No se vuelve persona al nacer. Un embrión, un recién nacido o un adulto es una persona en todo momento. Y eso es algo muy importante de comprender. Muy importante en este tema de la tentación. Y dice, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Cuando el pecado es consumado, cuando se consuma el pecado, ¿cuándo sucede eso? Al aprobarlo en el corazón. Desde ahí se consuma el pecado. Espiritualmente hablando, el pecado es estéril y es sin ningún valor. El pecado no produce ningún fruto con valor eterno. Es estéril, es muerto. Por eso dice, engendra la muerte, porque el pecado espiritualmente hablando es algo muerto. Si lo que se ha concebido es pecado, que es algo muerto, lo que se gesta y finalmente se da a luz también es muerte. Todo ese proceso es un proceso de muerte. Desde que se aceptó el pecado, se aceptó algo muerto, inútil, sin valor eterno en nuestro corazón. Primera Juan 5:16 dice, hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. En este caso,
Hay casos, hay pecados en los cuales literalmente el creyente verdadero llega a morir a causa del pecado que ha cometido. Y eso muchas veces sucede cuando Dios, es como que Dios pensara de sus hijos, mi hijo ya provee de todas maneras y él no quiere entender, no quiere madurar, no quiere aprender. Es causa de tropiezo para muchos otros. Es un problema dentro del mismo cuerpo de Cristo. Es un problema para que los no creyentes vengan al Señor. Es sistemático y es constante, pero es mi hijo y lo amo. Creo que lo mejor es que se venga conmigo. Ya que acabe su vida en ese mundo y mejor me lo llevo. Ese es el pecado de muerte. Es el que comete un creyente, no pierde su salvación por eso, pero físicamente muere, porque su pecado es de tal magnitud que Dios toma la decisión. Y por eso el apóstol Juan, en la carta de 1 Juan 5:16, dice, por ese tipo de pecado, si ustedes logran identificar ese tipo de pecado, ni siquiera pidan por él, porque con toda seguridad va a morir. Y aquí, de ninguna manera, tampoco está enseñando que cuando alguien está ya en su lecho de muerte es porque es producto de pecado. No es así. Un creyente verdadero, salvo, ferviente, fiel a Dios, puede morir producto de una enfermedad terminal, no necesariamente como resultado de pecado. Eso ya lo vimos claramente en el estudio anterior. Pero cada vez que vemos un versículo tenemos que sacarle el jugo, ver todos los detalles que nos enseña ese versículo. ¿Por qué? Porque deseamos aprender. El versículo 16 dice, amados hermanos míos, no se engañen. Amados hermanos míos, salvos por la sangre de Cristo y ahora regenerados por el Espíritu, hijos todos del mismo Padre Celestial y miembros todos del mismo cuerpo. Eso significa, amados hermanos míos, ustedes y yo somos de un mismo tipo, somos salvos, pertenecemos a un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tenemos una sola cabeza, Jesucristo. Tenemos un solo Padre. Todo eso lo enseña Pablo en Efesios capítulo 4, los primeros 16 versículos, acerca de la unidad que todos compartimos. Entonces, Santiago está diciéndole a los lectores de esta carta, ustedes, yo sé que ustedes son salvos por la sangre de Cristo. No se engañen. ¿Qué significa? El creyente verdadero puede fallar. Siendo creyente verdadero, puede fallar. Por lo tanto, las doctrinas y las enseñanzas equivocadas de algunas congregaciones de que el que ya es hijo de Dios no peca. ¿Qué es lo que produce ese tipo de doctrina y ese tipo de enseñanza? Que los miembros de esa congregación oculten su pecado y vivan en hipocresía. No sean vulnerables, porque si son vulnerables y abren su corazón y muestran que han pecado, o los expulsan o los declaran otra vez no salvos. Tenemos que entender la palabra de Dios. Un creyente verdadero puede fallar, puede pecar. No se engañen. El cebo que su propia carnalidad les pone es peligroso. No crean que porque algo se mira bueno, realmente es bueno. No crean a esa doctrina falsa que enseña que si somos hijos del rey, el dolor y sufrimiento no nos pueden tocar. Y si somos hijos del rey, los placeres serán nuestro estilo de vida. No es así. Esa es doctrina falsa. Eres hijo del rey, debes vivir como rey, con los placeres de un rey, con los gustos de un rey, con las comodidades de un rey. Y entonces, ¿cómo explicamos los sufrimientos de Pablo? Sé tener, sé no tener. A todo estoy enseñado. ¿Cómo explicamos eso? No tiene base. Hay muchas doctrinas que se enseñan que no tienen base. No tienen base. El pecado se adorna de placer hasta
que te captura. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Todo y todo. Es una regla general sin excepción. Toda y todo, o sea, absolutamente todo lo que realmente es bueno, viene de Dios. No estamos hablando de lo que parece bueno, como el cebo, parece delicioso, parece atractivo, parece bueno para comer. Todo lo que tiene valor eterno obra para nuestro bien y viene del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Los regalos de Dios no solo parecen buenos, realmente lo son. No necesariamente son atractivos o vienen adornados de placer. No necesariamente. Muchas veces lo mejor viene como resultado de soportar la prueba. Dios no usa estrategias engañosas como lo hace el pecado, poniendo cebo. No es así que obra el Señor. Dios usa el instrumento del entendimiento y de la verdad. ¿Cómo termina el versículo 17? Dice, desciende del Padre de las luces. Esa es toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. El Padre de las luces. Dios no tiene luz. Él es luz. Y es también el autor de la luz. Todo lo ilumina, al igual que nosotros deberíamos iluminar en este mundo de oscuridad. Él todo lo ilumina. Nuestro llamado es ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra y ser el aroma de Cristo. Mateo 5:14 dice, ustedes son claramente la luz del mundo. Mateo 5:13, ustedes son claramente la sal de la tierra. Cuando se le pone el artículo la a la luz y la a sal, la luz y la sal significa que es único. No hay otro. Ustedes son la única sal para esta tierra. Ustedes son la única luz posible para este mundo. ¿Quiénes ustedes? Nosotros, los salvos. Somos el aroma de Cristo entre los que se salvan. Luz, sal y aroma de Cristo. Entonces, esa es la tarea que nosotros debemos cumplir. En Cristo, en Dios el Padre, no hay ninguna sombra de variación. Él es inmutable. Es siempre el mismo. Por eso es que es confiable. Nunca nos fallará. El tema general de la carta es para recordar, ¿verdad? ¿Dices que eres salvo? ¿Dices que has nacido de nuevo, que realmente has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Entonces, demuéstralo con tus hechos. Ese es todo el tema de la carta de Santiago. Demuestra con los actos de tu vida que efectivamente eres un salvo. Y el tema de esta pequeña sección que estamos viendo hoy es, ¿me responsabilizo de mis decisiones al enfrentarme con la tentación? ¿Sí o no? Si sí, ánimo, sigue adelante, vas por buen camino. Pero si no me responsabilizo de mis decisiones al enfrentarme con la tentación, significa que te falta sabiduría para entender que es tu propia carnalidad la que te puede hacer caer en pecado. ¿No entiendes eso? Entonces, pídele sabiduría a Dios para comprender que en ti mismo están todos los elementos necesarios para caer si te descuidas. Cuando Dios te dé la sabiduría para entenderlo, entonces la siguiente vez que enfrentes la tentación, lo harás con valor y con gozo. Y ánimo, sigue adelante. Es un proceso. La madurez espiritual es un proceso. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. En el ejercicio de su voluntad, Dios como soberano, a Él nadie le dice lo que Él debe o no debe hacer. No es tal cosa como que yo decreto desde acá y Dios me obedece. Yo pido lo que sea y Dios está obligado a dármelo, porque es casi como que yo mando a Dios. Eso no es bíblico. Dios es soberano. Él me va a dar lo que Él considera que
yo debo tener. Entonces, yo quiero recibir lo que pido, debo entonces pedir alineado con la voluntad de Dios. Si yo pido algo alineado con la voluntad de Dios, Él me va a contestar. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. En su soberanía, Dios no solo diseñó el plan de salvación, también diseñó el mecanismo por el cual somos salvos. Dios decidió que la salvación fuera por gracia y no fuera por obras. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. El mensaje de la verdad, la palabra de verdad. De eso está hablando aquí Santiago en el versículo 18, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y esta palabra primicias o primogénitos de sus criaturas es una palabra que puede entenderse en dos sentidos. Tomando el sentido del Antiguo Testamento, debemos recordar que las primicias de todo estaba dedicada a Dios, ya fuera primicias de cereales, de cosechas o de animales, estaban dedicadas a Dios y tenían que ser sacrificadas, ofrecidas a Dios como sacrificio de olor grato. Y en ese sentido, los salvos somos llamados a dedicar nuestra vida a Dios como una ofrenda a Dios, una ofrenda de olor grato. Pero también tiene un sentido en el Nuevo Testamento que los salvos somos regenerados. Eso significa hechos de nuevo, somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Y en ese sentido somos hechos especiales y muy amados para Dios. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora, he aquí, son hechas nuevas. La tentación es algo normal en la vida de todo creyente verdadero. Nadie puede decir, yo vivo mi vida sin ningún tipo de tentación. Lo que para mí no es tentación, puede ser que para otro creyente sea tentación. Y lo que para él no sea tentación, es muy probable que para mí sí sea tentación. No todos compartimos el mismo tipo de debilidad. Cada quien tiene su punto débil, pero es normal. La tentación no es pecado en sí misma, pero sí facilita el pecar. Es como un caldo de cultivo. La tentación tiene su origen principalmente en la carnalidad humana. Todos gozamos del libre albedrío, o sea, de la libertad de poder decidir. Esa libertad dada por Dios tiene como contraparte una gran responsabilidad. Y desde Adán, el ser humano ha tratado de eludir, como un niño, su responsabilidad. Y la Biblia nos enseña que hay bendición al vencer la tentación. No solo crecemos en madurez espiritual, sino también crecemos en dominio propio cada vez que vencemos la tentación. La tentación usará todo tipo de engaño, todo tipo de cebo, puesto en el gancho, con el propósito de clavar ese gancho en nosotros. Ahora sabemos que todo lo que es realmente bueno viene de Dios. Si quieres vencer la tentación, acepta la ayuda que Dios ya te ha dado. Acepta la ayuda y entonces podrás vencer la tentación. Oremos. Señor, gracias porque Santiago, inspirado por tu Santo Espíritu, escribió esto para nosotros. Son lecciones de vida cristiana muy prácticas, Señor, y en este caso es una enseñanza acerca del proceso de la tentación. Ayúdanos, Señor, a sobrevivir la tentación y salir victoriosos de ella y de esa manera ir madurando. Y Señor, si hemos caído en tentación muchas veces, eso no significa que no podamos empezar a tomar mejores decisiones a la hora de ser tentados. Pero necesitamos, Señor, tu ayuda. Y queremos en este momento pedir que tu Santo Espíritu que ya mora en nosotros tome el control de nuestra vida. Lo necesitamos para poder sobrevivir la tentación. Sin el poder del Espíritu no vamos a ser capaces, pero tú nos has dado el Espíritu que nos da poder. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.